podemos después colgarlo en la página de YouTube y que todo el mundo tenga acceso. Disculpen los problemitas técnicos, pero hemos intentado darle la mejor cara para que quede bien para ustedes, bien para los que estamos acá y los que estamos acá. Pero bueno, se hace lo que se puede. Únicamente que los O sea compañeros. que acá, para los que están acá, tampoco va a estar la No, cosa. no. Pero nosotros, ahí no hay mucha gente conectada, ¿no? No, tampoco. O sea, son más acá que los que están conectados. Claro, Sí, sí, entonces sí, sí. está bien, pues está para la gente que está acá. Sí, capaz que lo que tenemos que hacer, como somos tantas personas, es sentarnos todos aquí, a la vista de Sí. las máquinas. Bueno. Y nosotros hablamos por afuera, hablamos por atrás, por la espalda. ¿Y por qué no Igual, pasar la presentación? Ah, está bien. Sí, te va a pasar. ¿Está? Sí, hacer qué hago. Lo que tenés que pasar la presentación. Serían los más potables. venga, Ahí estamos con el micrófono abierto. La que está supuestamente conectada, la damos vuelta. Claro. más por una clase básica. Eso, vos ya te tenés que sentar porque la era ella. Obvio. Yo leo, les presento y vienes para acá. Está, solo Espera, está, ¿no? antes de empezar un poquito.
Bueno, disculpas por los problemas técnicos. Buenas noches, buenas tardes a todos. Es un gusto presentar este último conversatorio del proceso preparatorio para la 33 Asamblea Nacional de ATD de Primaria. La actividad del día de hoy, a la que las expositoras denominaron Geografías Diversas, es una reflexión filosófica acerca del cuerpo en las instituciones educativas. Agradecemos especialmente a ADEMU Montevideo la disposición por parte de la Secretaria General, específicamente a Guillermo Muñoz, quien posibilita la transmisión de este conversatorio y la posterior disponibilidad del mismo en nuestro canal de YouTube. Tenemos el agrado y el placer de presentar, a Janet Turn, que es profesora egresada del IPA, especialidad en filosofía, magíster en la enseñanza media del CLAE, formadora en psicología social por la Escuela Pichon-Rivière y la Escuela de Montevideo de Psicología Social. Profesora también efectiva en secundaria en formación docente en el área de didáctica de la filosofía. Fue profesora en teoría del conocimiento y epistemología en el Instituto Normal y Epistemología de la UPU, licenciada en psicomotricidad, actividad y formación en diferentes áreas. No soy licenciada, pero fue en la licenciatura. La licenciatura, En la aclaró, licenciatura. en áreas corporales e integrante del grupo de danza de teatro Aleteia, dirigido por Gabriela. También contamos con el agrado de Nancy Gini, profesora de filosofía, egresada del IPA también, actuación en secundaria desde el 1987 hasta el 2022, profesora de filosofía en educación en el Instituto Normal de Montevideo desde el 2005 al 2013, profesora de filosofía de la educación en el IPA desde el 2014 hasta el presente año. Actualmente también trabaja en INET a cargo de la asignatura llamada Proyectos Pedagógicos de las Instituciones Educativas. Curso de formación en expresión corporal, certificado de coordinador de talleres de expresión corporal, Escuela de Expresión de Montevideo, curso de formación en expresión corporal a cargo de Leticia Sarante en el 2021 y 2022, curso de formación en teatro del oprimido a cargo de Sabrina Esperanza, curso de posgrado sobre la mediación socioeducativa Flaxo 2014, pensar la pedagogía en un contexto tecnológico Flaxo y entre cuerpos y miradas Flaxo 2022. Y cerrando esta mesa hermosa, Danae Sartú, maestra, licenciada en Ciencias de la Educación, actualmente cursa un doctorado en Educación en la Universidad Nacional de Rosario, ex profesora de Pedagogía y Filosofía de la Educación del CFE, ex delegada de ATD de Primaria. Realizadas las pertinentes presentaciones, damos las palabras a nuestras panelistas. Empezamos primero por Janet. Hola, hola a todos y todas. Bueno, un poco yo voy a empezar. Incluso distintas además de una palabra, pero si me entienden, por las razones. Tengo alguna antelación en la antelación y además estoy muy relacionada. Entonces, las dos cosas. Pero también me pueden preguntar. Por acá. Bueno, nosotros se nos ocurrió en principio poner este título, las tres danzas, por varias razones. No me puedo acordar. No sé, qué pasa. No me puedo acordar. Bueno, perdón. Un poco la pregunta podría ser, bueno, ¿por qué sobre las ciudades en principio si vamos a hablar de los pueblos, ¿no? En algún sentido, si las ciudades a nosotras nos remite a espacio, volumen, paisaje, territorio, relieves, es decir, en definitiva, materialidad, ¿no? Y ese es un poco el punto de partida, ¿no? La referencia de que cuando hablamos de los campos, hablamos de la naturalidad a las naves. Más allá de que obviamente hacer un abordaje
filosófico, vamos a hablar filosóficamente de esa materialidad, ¿no? Por otro lado, en términos diversas, en principio podemos decir que refiere a distintas, es decir, filosofías distintas, tomando algo que dice Dussel, un filósofo latinoamericano, que dice distintos refiere a que se está pintado de color. Bueno, en definitiva tiene que ver con eso. Nuestra presentación va a tener que ver con abordajes distintos. Es decir, cada una de nosotros va a plantear una mirada acerca de los campos y lo que podemos entender como también las corporalidades, ¿no? Entonces, bien, en primer lugar, decir esto, ¿no? De la categoría cuerpo, en tanto categoría, en tanto concepto, podríamos decirlo más general, es una categoría policémica, es decir, está signada por muy diferentes significados en función de la concepción filosófica desde la cual estemos parados. Así, por ejemplo, desde lo que se denomina antropología de los cuerpos, que es una disciplina antropológica que obviamente se fundamenta en la filosofía también, podemos hablar de dos líneas muy distintas que, sin embargo, convergen en cómo se entiende a los cuerpos dentro de esta disciplina, ¿no? Es decir, por un lado, la antropología de los cuerpos entiende al cuerpo como aquella superficie de intuición, tomando un poco de la idea de Foucault, en donde estamos abiertos a que el exterior nos infusa, nos formatee, nos moldee, nos condicione, nos controle, nos produzca. Pero a la misma vez, por otro lado, la antropología de los cuerpos también hace acento en la potencialidad de los cuerpos. Es decir, no solo en pensar que los cuerpos son formateados, sino que además en sí mismos contienen una potencia que, sobre todo tomando a Spinoza, un filósofo contemporáneo a las partes, pensar en que no sabemos lo que puede llegar a ser un cuerpo. Como tal, la potencia o la potencia de los cuerpos en realidad se va a destruir. Entonces, desde ese lugar me parece interesante, más allá de que hay muchos otros conceptos que podemos referir a los cuerpos, como este doble abordaje que consiste en una disciplina que trabaja justamente, ha producido un montón de trabajos académicos en relación a esto, intenta pensar desde una complejidad interesante. Es decir, no solo al cuerpo se le hacen cosas, sino que además el cuerpo hace cosas, ¿no? Y un poco también desde la perspectiva de Silvia Federici, una filósofa feminista italiana, esa remarca una cosa que a mí me parece también muy interesante, en esta línea de cómo el cuerpo hace, ¿no? Que es la inmanente potencia política que tienen los cuerpos. Es decir, no solo nuestra potencialidad de ser cuerpos, vamos a ver como una presentación personal o una presentación vinculada hacia los y las demás, sino que además tiene consecuencias a nivel político. Obviamente no estoy hablando de política gubernamental, pero sí a nivel de las relaciones que se van enriqueciendo a nivel social. Y esto dota a los cuerpos una potencialidad bastante impensada. Tomando un poco, estamos en una línea también, pero ya un poco desde la fenomenología, es decir, una corriente que ha trabajado bastante la cuestión del cuerpo
especialmente podemos pensar desde Merleau-Ponty, que es un filósofo que dialoga constantemente con Descartes, le da la relevancia que tiene Descartes, pero justamente para superar esa concepción de humano que tiene Descartes, en donde se divide el campo del alma. Merleau-Ponty va a plantear yo soy mi cuerpo. Es decir, una superación bastante clara al planteo de Descartes que dice yo existo en tanto pienso, es decir, que yo soy pensamiento. Bueno, luego cambia esta cuestión, pero no la cambia para invertirla, sino para superarla. Es decir, lo que soy, en tanto sujeto humano, tiene que ver con esta subjetividad encarnada, que me hace decir entonces que yo soy mi cuerpo. Desde las concepciones filosóficas más actuales podríamos poner en cuestión un poco el pronombre yo que plantea Merleau-Ponty, en tanto que eso hoy está un poco, digamos, puesto en cuestión, porque pareciese como una especie de una sustancia que está pensando Merleau-Ponty en el sentido del yo. Yo lo pienso en forma bastante más amplia en esta línea, ¿no? En la reivindicación de lo corporal que está haciendo este filósofo y en el pensar al cuerpo como aquello que soy, no como algo que es un sostén de una conciencia o de un pensamiento. Entonces, por otra parte, estas cuestiones así muy rápidas para plantearlas, para este filósofo el cuerpo es una condición de existencia, es decir, no puede existir sin un cuerpo, cuerpo que dentro de la fenomenología se tiende a llamar corporeidad, también para diferenciarlo del concepto de cuerpo que ha mantenido el pensamiento dualista, cartesiano, se han tomado, sobre todo las ciencias biológicas, podríamos decir, el cuerpo en tanto objeto, el cuerpo en tanto máquina. Y en este caso pasamos a pensarlo como corporalidad en tanto identificación de lo que soy. A su vez, este campo, para Merleau-Ponty, es el instrumento, y esto lo pongo entre comillas por la palabra instrumento, del conocimiento, en tanto que el campo es el primero que se relaciona con el mundo, y lo hace de una forma bastante, podríamos decir, artística, ¿no? Que tiene que ver con cómo Merleau-Ponty usa para mostrar su idea de cómo el campo es un instrumento de conocimiento, cómo el campo crea el mundo, las pinturas de los impresionistas, de acá me parece que crean cosas muy interesantes, ¿no? Este mundo que se ve en el cuadro es un mundo creado desde una cierta perspectiva, desde la perspectiva del cuerpo, relacionado a través de la percepción, una percepción que alimenta al pensamiento, y que da lugar, además, a lo que hoy por hoy, en las epistemologías feministas, se puede denominar pensamiento situado. Es decir, no puede haber conocimiento si no es desde un lugar. Merleau-Ponty no habla de pensamiento situado, pero en algún sentido está dando un puntapié muy importante en tanto la asunción de que ese mundo de ese conocimiento es creado a partir de una cierta perspectiva, una perspectiva además espacial. De eso también me parece muy importante, muy relevante, entender
que los cuerpos son el espacio en el sentido en que no podemos pensar un espacio sino a partir de los cuerpos. De acá simplemente me remito al aula en una cosa muy ilustrativa, como en función de donde estemos docentes, bueno, en definitiva se tiende a adjuntar en ese lugar, en lugar del saber, en tanto que en cuanto del sujeto docente está marcando una cierta dirección del espacio, ¿no? Entonces, bueno, también en esto hay como una cuestión superadora del planteo cartesiano de los tantos, en el sentido que no hay un espacio vacío donde los cuerpos se ponen, sino que es exactamente al revés. Los cuerpos determinan las coordenadas del espacio. Y a su vez, pensar cómo los cuerpos tienen una dimensión expresiva, es decir, los cuerpos pueden expresar y decir muchas cosas que quizás el lenguaje articulado no se va a poder expresar. Y a su vez también una condición que también Spinoza la planteaba, ¿no? Todos los cuerpos son aceptados, pero a la misma vez son aceptantes. Y acá retomo, como te decía, de esta potencia política que te daba Federici, ¿no? Como nuestra forma de estar en el mundo, y podemos pensar en el mundo como el aula, no es inocua, no es ingenua, es la forma en la que yo cede adelante incorporeal establece ciertas condiciones políticas en el aula. Bueno, cerrando entonces la cuestión más a la cuestión, ¿cómo es por el tiempo? No, Ah, bueno. Cerrando más la cuestión de cuanto a la cuestión aula, ¿no? Se me puede pensar en algunas preguntas que no tengo la intención de contestarlas, ¿no? Pero sí pensarlas como posibles cuestiones, ¿no? De pronto, si somos que contemporáneos hemos ido conduciendo a lo largo de nuestro pasaje por las instituciones educativas, pensando que las instituciones educativas también nos formatean, cómo desde lugar habitamos las aulas. Todas son las preguntas del tiempo, si este tiempo pregunta, y quizás esto lo estoy pensando en un sentido metafórico o no. Preguntando si los tiempos en el aula se esperan a los estudiantes, si los tiempos respiran, si hay una conciencia de esa respiración que me está atravesando. Preguntarme qué tiempos enseñantes somos, qué potencia contamos en tanto tiempos docentes, si los tiempos tienen una potencia filosófica, más allá de que enseñemos filosofía o no, no importa eso. Cómo rehacer, rehabilitar, recuperar y reapropiarme del cuerpo. Y sobre todo esta pregunta pensando en el planteo de Federici, que además somos lo plantea antes, pero Federici es un estudio Tarzán Baruja, un libro bastante conocido últimamente, en donde lo que hace es una historización de cómo se ha relatado los territorios, las propiedades, pero a su vez arrebatando, reapropiándose de los campos de las mujeres, ¿no? Entonces se pregunta algo parecido a esto. Entonces, en realidad, quizás pensando hoy por hoy en la necesidad de pensar esta cuestión del campo en la enseñanza, será necesario pensar entonces cómo recuperar y reapropiarnos de nuestro campo docente,
que obviamente ha estado castigado, y sigue siendo castigado la cantidad de horas que trabajamos, las condiciones en las cuales trabajamos. Por lo tanto, es importante pensar en esta cuestión, ¿no? Tratamos a pensar desde otros lugares. De acá, cuando me refiero a otros lugares, estoy pensando sobre todo en lo que estoy entiendo de esta reforma actual de la enseñanza hace, o intenta hacer con los cuerpos, que en definitiva entiendo que intenta jovenizarlos, es decir, intenta tomarlos para que en algún sentido se vuelvan instrumentos del acceso a determinados objetivos, que son lo que la reforma les da competencia. Entonces, a la misma vez, acá parece bastante paradójico, porque si nosotros vamos a los documentos de la reforma, hay una centralidad muy importante en los cuerpos, o en el cuerpo, ¿no? La pregunta es, ¿qué cuerpo? Entonces, quizás este planteo es contrahegemónico del planteo de los documentos de la reforma. Es decir, no se trata del uso de los cuerpos para llegar a... No se trata tampoco de transformarlo como docente para darle lugar a encuentro en tanto actividad. No, no necesariamente. Tampoco se trata de dejarme organizar en el sentido emocional, en el sentido de las competencias que me pasan a atravesar. Entonces la pregunta que se me hace es, ¿de qué cuántos vamos a hablar? ¿De cuánto queremos hablar? ¿No? Si bien tampoco me voy a contestar eso, es muy fácil, no contesto nada. Me interesa acomodar algunas pistas para pensar estas cuestiones. Antes de hablar, yo creo que a través de la contigo, a través un poco del planteo, se ha hecho varias pistas para seguir pensando. Pero quizás pistas pensadas a través de gente que ha pensado desde la enseñanza, ¿no? Como Jorge La Rosa, que lo deben conocer porque es muy famoso, ¿no? Famoso en nuestro medio, no famoso en otros sentidos, ¿no? Hace poco estuvo. Hace poco estuvo. Claro, acá. Sí. La Rosa dice esto, ¿no? Voy a leer, a ver si lo meto sin salida. Dice, dice muchas cosas. Yo traje solo este texto pequeñito, ¿no? Si la experiencia es eso que le pasa, el sujeto de la experiencia es como un territorio de paso, como una superficie de sensibilidad en la que algo pasa y en la que eso que me pasa al pasar por mí o en mí deja una huella, una marca, un rastro, una vida. De ahí que el sujeto de la experiencia no sea en principio un sujeto activo, un agente de su propia experiencia, sino un sujeto paciente, pasional. O dicho de otra manera, la experiencia no se hace, sino que se padece. A este segundo sentido del verbo pasar, de eso que me pasa, lo podríamos llamar principio de pasión. Bueno, parece como un poco desbordado el texto quizás, ¿no? Pero en realidad la Rosa, si bien no habla del cuerpo en forma directa, también habla del cuerpo.
Cuando está hablando del sujeto de la experiencia, está hablando del sujeto autorizado. Y a mí este texto particularmente me gusta un montón, porque habla de algo que podemos pensarlo al revés de lo que a veces se puede llegar a pensar cuando hablamos del tiempo. Es el sujeto pasivo, como que no parece raro, pero el pasivo tiene que ver con esto de territorio de paso, dice la Rosa, ¿no? Es decir, somos o podemos llegar a ser, en tantos sujetos de la experiencia, territorios de paso de aquello que acontece en el sentido en que puedo llegar a estar hablando a aquello que puede estar aconteciendo. De ahí lo vuelvo a mí, tomando que se decía antes, ¿no? Esta idea de Spinoza del sujeto que acepta lo desaceptado. No estoy hablando de ser aceptado en el sentido de ser funcional, no, sino aceptado quizás desde el punto de vista de dejarme conmover desde el momento que puedo transformarme en forma permanente. Esta transformación obviamente implica resistencia, resistencia a la cantidad de horas de trabajo, por ejemplo, porque no voy a ignorar estos condicionamientos materiales. Pero el punto está en preguntarme, en tener una sujeto cuerpo docente, podemos llegar a ser territorio de paso para dejarme aceptar, de aceptar, de manera que mi modo de ser cuerpo tenga posicionamientos políticos deseables por mí, y que no sean deseables por otros sin que yo me esté enterando. Me parece que eso va a andar por acá, porque tengo otro texto más de Foucault, que es bastante más largo, nada más un poquito, que se engancha con el planteo de la Rosa, cuando Foucault habla de con qué estudia, habla de dos tipos de estructura. La estructura para demostrar algo, lo que se llama estructura verbal, la estructura para experimentar ser, que lo se llama estructura experiencia. Bueno, en algún sentido se comenta con la Rosa, es decir, Foucault dice en algún momento, yo cuando estudio no sé a dónde voy a llegar, lo estudio para transformarme. Entonces me parece una idea sumamente interesante y les dejo simplemente para compartir en el PowerPoint de Tela para ustedes un texto de Silvia Federici que plantea lo que yo ya planteé, así que no lo voy a leer, pero sí donde esa, además de tomar la potencia política de los campos, habla de la danza no como algo que tenemos que hacer, todos tenemos que danzar, aunque capaz que sí, pero no ese es el sentido que se me está dando acá, sino que toma la danza para mostrar cómo a través de la danza se pueden ver las potencialidades de los cuerpos que quizás no es posible verlas en otras instancias. Entonces, bueno, yo acá lo paso acá a mi compañero. Bien. Va a poner la presentación. ¿Más?
Hay que usarlo, ¿no? Ah, porque dijeron. Es de Nancy. Ah, y tengo que poner así para que. Oh, ven allá. Ah, ok, ven allá. Bueno, Acá también te vamos a ver a vos en algún momento. Bueno, empezamos. Gracias. Bueno, empecemos poniendo sobre la mesa las palabras geografía, corpografía y diversa. Para ello me gustaría compartirles parte de un poema que hace un tiempo supo ser el comienzo de una intervención, chicas la vieron, que hicimos con la profesora Janet Tour en una noche de la filosofía. Dice así: he tenido un accidente geográfico sobre mi cuerpo. He tenido un accidente que hace río entre las venas, que hace agua detrás de los volcanes, una montaña de arenas armándose, de viento en el pecho, raspando el contorno, dibujando uno nuevo. A propósito del filósofo Rodolfo Kusch, Javier Río transcribe sus palabras. La geografía comprende las nubosidades reales, como los accidentes de la Tierra. Por ese lado apunta a un modo de ser ahí, al paravivir, o sea, al hábitat, al molde simbólico donde se instala el ser. Ese espacio geográfico estará condicionado, revestido por el pensamiento de un grupo propio del lugar. Geografía y cultura crean la unidad geocultural. Así como las diversas geografías describen e inscriben en los territorios, también los cuerpos son territorios que reciben inscripciones, que se hacen pliegues, relieves, marcas, surcos, huecos. Y cada una de esas inscripciones guardan una memoria, una historia que nos identifica y que hace que seamos el cuerpo que somos. El filósofo francés Jean-Luc Nancy, fallecido en el 2021, recientemente, nos habla de los indicios del cuerpo. Según la Real Academia Española, un indicio es algo que permite inferir la existencia de otra cosa no percibida. Quizás los rostros de ustedes pueden ser un indicio de cansancio. Bien. Hoy es viernes. Entusiasmo también. ¿Por qué hablar entonces del cuerpo como indicio? Porque parecería que el cuerpo escapa a poder ser identificado y nos habla a través de esas marcas, huellas, vestigios. Nos dice Nancy en el indicio 12. El cuerpo puede volverse hablante, pensante, cuerpo pensante, soñante, imaginante. Todo el tiempo se siente algo, siente todo lo que es corporal, siente las pieles y las piedras, los metales, las hierbas, las aguas, las llamas, no para de sentir. Y en el indicio 54 nos sigue diciendo Nancy: el cuerpo, la piel, todo el resto es literatura anatómica, fisiológica y médica. Músculos, tendones, nervios y huesos son ficciones cognitivas, mas la verdad es la piel. Está en la piel, hace piel, auténtica extensión expuesta, completamente orientada al afuera, al mismo tiempo que envoltorio del adentro. La piel toca y se hace tocar. La piel acaricia y halaga, se lastima, se despelleja. El frío, el calor, el viento inscriben marcas del adentro, arrugas, escoraciones, y marcas del afuera, grietas, cicatrices, quemaduras, cortes. En un artículo sobre la filosofía del cuerpo de Nancy, Adolfo Vázquez Roca nos dice que el autor trastoca la interpretación en torno al lugar subordinado del cuerpo en la constitución del sujeto moderno. De allí que Nancy sostenga que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Dice Vázquez: como se verá, el conocimiento del cuerpo nunca es entero y absoluto, sino fraccionado, y la forma del discurso que mejor comparta tal saber es la de un corpus
que brinda un conjunto de acercamientos revelando lo que el propio Nancy llamó indicios del cuerpo. Por otro lado, en el nombre que acordamos darle a este encuentro, aparece la palabra diversas. Geografías diversas. Diversas inscripciones que hacen que hablemos de corpografías diversas. Y decimos diverso y no decimos distinto. ¿Por qué? Porque lo distinto habla de cosas que no comparten una misma naturaleza, y lo diverso sí. Para pensar esta cuestión, es interesante desarmar y desandar la bien conocida primera evidencia a la que llega René Descartes, filósofo francés del siglo XVII. Pienso, luego existo. En la segunda meditación metafísica llamada de la naturaleza del espíritu humano, y que es más fácil conocer que el cuerpo, Descartes se define como una cosa que piensa, res cogitans, cuya naturaleza es distinta de su cuerpo, al que llama res extensa. Marie Bardet, Marie Bardet, filósofa y bailarina francesa, radicada en Argentina, en un libro que se llama Perder la cara, nos propone pensar este dualismo cartesiano desde un lugar muy potente y original, si se quiere, que sin duda puede darnos una pista para sentipensarnos desde nuestras corporeidades en ese espacio escolar que hoy nos convoca. En primer lugar, nos propone rajarnos de los marcos binarios como modelo de explicación del mundo. Marcos binarios como ser mente-cuerpo, activo-pasivo, masculino-femenino, sujeto-objeto, material-inmaterial. Y leo una cita de ella misma, de Bardet. Con el verbo rajar se trae al mismo tiempo el gesto de cortar en rebanadas, abrir, hender. Y en su uso local y familiar, que fue algo que según ella, cuando empezó a vivir en Buenos Aires, le llamó mucho la atención del fardo rajar, fugar, salir corriendo. Dos gestos: rajarse de un marco categorial, de un imperativo binario, rayándolo, agrietándolo, rompiéndolo. Rajarse es también asumir las huellas, cicatrices que dejan esas fugas, esos modos de vida que rasguñan el marco bien recto de la binaridad. Y en este accionar, Bardet nos invita a reconocer el pulso que late en las paradojas vitales, a evitar las situaciones que no se dejan tomar por la explicación binaria de las cosas. Y aquí diría yo, dejarse mostrar por lo diverso. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene, al decir de Bardet, que sigamos formateados por lo binario? La autora sostiene: el gesto del dualismo no se efectúa solamente como definición de una res extensa, cuerpo, y una res cogitans, pensamiento. Más acá de la cuestión de la distinción entre cuerpo y alma, se efectúa una concatenación de tres operaciones distintas: diferenciar, oponer y jerarquizar. Ahora bien, este gesto cartesiano tendrá consecuencias tan fuertes sobre los pensamientos occidentales como las del dualismo alma-cuerpo. Repetir esto de manera continua acarreará la naturalización del hecho de que toda constatación de diferencia se acompaña necesariamente de una oposición binaria definidora y definitiva, y de una valorización que opera intrínsecamente por jerarquización. ¿El problema cuál sería entonces? Cuando el pensamiento, perspectiva, mirada binaria establece jerarquías. En el material sobre el cuerpo en la escuela y los rituales escolares que prepararon en esta comisión, en la página 34, podemos leer lo siguiente: la escuela enseña, transmite, muestra y marca la sumisión a las jerarquías y la negación de la diversidad. Quizás sea tiempo de pensar cómo rajarnos de los binarismos que en su simplicidad no nos dejan ver lo diverso, la complejidad de la realidad, y que jerarquizan en valor de importancia. ¿Podemos, como cuerpos docentes, lo pregunto como una pregunta-problema, rajarnos de los disciplinamientos que atraviesan las instituciones y que formatean nuestras miradas pedagógicas? Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga
y activista boliviana, en su libro Un mundo Chixi es posible, se pregunta, ¿por qué tenemos que hacer de toda contradicción una disyuntiva paralizante? ¿O esto o lo otro? En los hechos, estamos caminando por un terreno donde ambas cosas se entreveran y nos es necesario optar, perdón, y no es necesario optar a rajatabla por lo uno o lo otro. ¿Qué jerarquías se juegan en esas aulas que habitamos como cuerpos enseñantes y cohabitamos con un otro estudiante? Cecilia Turoldo, pedagoga argentina, nos habla del cuerpo que es docente de la siguiente forma. Acá está para poder llegar al podcast de ella. Lo dejo ahí. Bien, dice Cecilia, actos, gestos, palabras, exclamaciones, silencios, puntos de vista, desplazamientos, dolores, angustias, son modos de subrayar y de subrayarse en un cuerpo que es docente. Una línea, una huella que marca sentido, ejercicio de posturas que se dan a ver y que ocultan. El lenguaje se desnuda, trozos que señalan la trascendencia de estar en el mundo, de estar en el aula. Huyendo de la mirada binaria, que insiste en ver cuerpos por un lado y mentes por el otro, podemos pensar qué nos dicen esos gestos subrayados, para empezar a leerlos en términos de diversidad y no de supremacías, es decir, de jerarquías. Val Flores, maestra argentina, nos dice que existen en la escena educativa una multiplicidad de microsituaciones que involucran tanto asuntos pedagógicos como personales, en donde se juegan poderes y disciplinamientos. Quizás sea necesario desnaturalizar esas jerarquías y desigualdades para desarmar la normatividad escolar que pretende formatearnos en nuestras corporeidades. Quizás sea hora de alzar nuestras voces disidentes, rajándonos de esos disciplinamientos. Haciendo un paralelismo con la imagen tomada por Deleuze y Guattari en su libro Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, quienes describen las líneas de fuga como un irse de la mesa, no sin antes tirar del mantel, podríamos decir que quizás sea necesario o interesante rajarnos del recreo tocando varias veces la campana. Por acá dejo, para que sigas. Papá, Cambiamos. Pablo, ¿Querés que yo vaya ahí? Y aviso a ella directamente. Ah, por el micrófono. Está bien, está bien, está bien, está bien. Problema. Pero no va a poder con No va a poder con ustedes y nosotros, con pero nosotros. conmigo. Sí. No. lo que hace es asesorar, ¿no? ¿Eh? No tengo. Yo tengo que mostrar a quién. A eso. Sí, lo tenía, sí. Estaba dudo. Debe ser otra vez en el mail, si se olvida, no sé para dónde. Está. Ustedes también. No, lo que pasa es que los que no ven son
Perdón, se silenciaron. No se escucha. ¿Se escucha si nosotros hablamos? Porque ustedes se silenciaron ahí en la sede central. A Danai no la escucho yo. Porque están Matías. silenciadas, pues Sí, se silenciaron el micro. sí, ya veo que está con el... Sí, pero se ve que no nos... Ahí, capaz nos escuchan. Están silenciadas. No. Ahora sí escuchan. ¿Sí? Bien, hay Ahora una sí. compañera que está allá. ¿La presentación se ve? También, presentación. sí. Por ahora se ve el correo. Sí, ¿no? ¿Se ve la presentación o no? Se ve el correo. No te escuchamos, Elia. Ah, no. No se No ve. ve. No se ve, va de nuevo. Todo va, vale. Sí, Entonces, solo va pasando de lado, vas a pasar. bueno, yo... Vos pones la voz y solo Bien, nosotros vamos a hablar. dale, bárbaro, Está acá. te agradezco. Algo Si la de compañera puede... Mm. Está lento. algo, algo. La- Vos estás formando. Pero ahí ella sí dice que sí. ¿Ahora sí? Ah, bien. Ahora, Ahora quedaron. ahí. Bien, Elia, gracias. Ok, muy bien. Mm. Entonces, estábamos diciendo que la pretensión es hablar de la escuela como institución que ha participado en la producción de sujetos encarnados, situados. Y reconocerla como tal nos puede permitir desnaturalizar las prácticas y entenderla como un fenómeno histórico y cultural. Pero también para pensar históricamente los sujetos sobre los que opera la escuela, es necesario pensar las formas de sujeción que esta institución ejerció. Y entonces nos remitimos a la concepción de poder de Foucault, superando la concepción de prohibición a través de la ley. En primer lugar, Foucault afirma que no existe un poder sino varios y que sus formas son heterogéneas. Operan localmente en un ejercicio donde se desarrollan, en un espacio, perdón, donde se desarrollan las relaciones sociales y por lo tanto habrá que intentar localizarlos en sus especificidades históricas y geográficas. Para completar esta caracterización, definámoslos como red que opera en un conjunto de relaciones que atraviesan el cuerpo social y produce efectos en forma individualizada, efectos que son sociales, pero que son sobre los individuos. Vayamos ahora con estas consideraciones previas a lo que fue objeto de reflexión de la ATD Nacional, de la Comisión 3 de la ATD Nacional de 2023, que fue la escuela moderna y sus mecanismos disciplinarios. La escuela, efectivamente, fue junto a la familia, el hospital, la prisión, la fábrica y el ejército, una de las instituciones disciplinarias de la modernidad. En todas ellas aparecen dispositivos
para la producción de cuerpos dóciles. Cuanto más dóciles, más útiles. Un cuerpo máquina, eso que Janet hablaba de que no debía serlo, bueno, es lo que sí produjo la modernidad, engranaje del cuerpo social. Mediante la distribución de los individuos en el espacio, el empleo del tiempo, el sistema jerárquico y la sanción normalizadora, aplicó una anatomía política del detalle. Estas instituciones disciplinarias se corresponden con el sistema productivo de la primera revolución industrial, cuya organización paradigmática fue la fábrica. Aún en nuestro país, en que las escuelas vinieron antes que las fábricas, la escuela se propuso disciplinar a los gauchos para un futuro supuesto industrial y de progreso social. Y nuestra escuela guarda aún, a pesar de los siglos, los cambios teóricos, pedagógicos y didácticos, muchos dispositivos disciplinarios y rituales escolares de la modernidad. Las filas, las listas, las aulas, las características edilicias, los uniformes, los ritmos colectivos, la vigilancia jerárquica y un sinfín de permanencias que todos vivimos a diario. Allá en los 90, ya Deleuze detectaba una crisis generalizada de los espacios disciplinarios de encierro. La fábrica fue reemplazada por la empresa. Decía Deleuze, la empresa es un alma, un gas que nos penetra. Ejerce un control continuo e ilimitado, no discontinuo como las instituciones disciplinarias. Es un poder sinuoso y al aire libre, y es más difícil de identificar que el poder disciplinario. No voy a explicar ahora, pero compara el poder disciplinario con los agujeros de una topera y el poder de control con los anillos de una serpiente. La escuela ingresa también al lenguaje y la lógica de la empresa. Luego ya nos saltamos al siglo XXI, porque lo que más me interesa es hablar de lo que nos está pasando ahora. Nos encontramos con lo que Byung-Chul Han denomina un poder inteligente, en el contexto de la revolución tecnológica. La producción de bienes inmateriales, sumada a la acumulación, análisis y venta de datos, agregan conocimiento e información a la producción de valor. La mutación económica del capitalismo cognitivo explota nuestras emociones y nuestros deseos. El poder adquiere una forma amable, permisiva y sutil. Activa, motiva, optimiza al sujeto que se cree libre porque el entramado de poder le queda totalmente oculto. Este poder inteligente llega a las capas más profundas de nuestra psiquis. El neoliberalismo es el sostén ideológico del poder inteligente. Y constituye un proyecto civilizatorio y pretende abarcar todas las áreas de la vida social. Y propone la necesidad de un cambio cultural. Es legítimo preguntarse, ¿el poder inteligente ha llegado a la escuela? ¿Qué le reclama a la vieja maquinaria disciplinaria escolar? ¿En qué consiste el cambio cultural reclamado? Y, por último, una pregunta que no sé si vamos a lograr responder, ¿se acerca estos cambios a los sujetos a la emancipación? Quedaba claro que la escuela moderna disciplinaba y en todo caso provocaba sujeción. Veremos ahora qué pasa con este poder inteligente. Vayamos antes de esto, necesito el video a ver si se puede encontrar más o menos rápido. Si no lo busco yo, a ver si tengo más suerte. ¿Sí? Porque voy a hablar de un pequeño video. A ver si se ve. Ahí está ahí. No, espérate que lo muestro yo. Acá vos, ¿Sí? Sí, acá Sí, lo no está muestro acá, pero... Luego vosotros a esos conectados. Esa es nuestra. Ah, bien. ¿Se ve el video? ¿Dedito? Perfecto. No lo sé. Acá perfecto.
Bien. Bueno. Dos. ¿Volvió la jóvenes- presentación? No, no terminó la presentación. Sí, volvemos a la presentación. Sí, volvemos, perdón. No te había entendido la pregunta. ¿Se ve la presentación? No. Otras. Ahí. Otras. Ahí. Ahí. La siguiente. ¿No te responde? Bueno. Ahí. Ahí. Bien. Estos jóvenes se mueven, bailan, se divierten, están descontracturados, trabajan en equipo, se disfrazan, tocan instrumentos musicales, juegan, reciben reconocimientos, ríen, saltan, tienen voz, levantan sus pancartas, son protagonistas. Parecen felices y probablemente así se sienten. Son empresarios juveniles bajo los efectos de los proyectos DECEN, Jóvenes Emprendedores, fundación que está presente en nuestro sistema educativo público desde 1991, impactando, según su página web, en 20.000 niños y jóvenes de nuestro país cada año. ¿Quién financia y apoya a esta fundación? No voy a nombrarlos a todos, pero bancos, la Embajada de Estados Unidos, organismos internacionales, organismos estatales y paraestatales, financieras, empresas de comunicación, empresas de educación, otras empresas nacionales y multinacionales. De esta enumeración, por lo menos, podemos deducir que al menos existe un claro interés del capital en promover estos proyectos. Pero si además tenemos en cuenta que no es solo de jóvenes emprendedores, sino que esta lista de empresas, de fundaciones, ONGs, asociaciones civiles y universidades privadas están trabajando con proyectos similares, todas con fuerte financiamiento empresarial, nacional e internacional, todas impactando en nuestras instituciones educativas públicas y privadas, todas con aval estatal, colonizando la mayor parte la formación docente de Uruguay, todas contribuyendo a la formación de un sujeto de nuevo tipo. ¿Cuáles son los dispositivos? Y voy a elegir uno porque me parece central. Los nuevos dispositivos, no la vigilancia jerárquica, no el control del cuerpo, sino la educación emocional. Puede haber muchas interpretaciones de lo que es educación emocional, pero una pedagoga argentina, Ana Abramowski, dice que más allá de posibles interpretaciones, es una perspectiva teórica, ideológica y política y fronteras. Está presente en documentos nacionales e internacionales, se traduce en leyes, políticas educativas, curriculares y de capacitación docente. Propone un cruce particular entre educación y emociones, y su objetivo es que niños y jóvenes aprendan a gestionar sus emociones mediante el autoconocimiento y el autocontrol. Se pretende que sean capaces de entrenarse para minimizar las emociones negativas, como la ira, la indignación, el enojo, la ansiedad, y potenciar las emociones positivas. Abramowski alerta sobre una penetración capilar y exitosa de la educación emocional en los sistemas educativos a nivel internacional. Una de las razones para explicar este avance, dice Abramowski, habla de otros, pero estoy tratando de sintetizar su planteo, es que ofrece respuestas simples y pragmáticas a los problemas escolares ante la caída de la disciplina. O sea, ya no funciona más la vigilancia jerárquica cuando llega el profesor o el maestro y todos los niños hacen silencio. Esto puede ser una forma de controlarlos. Y además es un poco más saludable que la medicalización, que en todo caso los anticipa. Según Illus y Cabanas, hay una industria de la felicidad que financia la educación emocional y sostienen que es funcional a la rentabilidad del capital.
aquí en nuestro país para garantizar la expansión y obligatoriedad de la educación emocional. Desde agosto del 2021 se presentó en el Parlamento un anteproyecto de educación emocional, lo apoya Cabildo Abierto, Jóvenes Fuertes, la fundación que mencionábamos recién, y la Universidad de Montevideo. Y además, simultáneamente vienen del exterior proyectos casi completamente armados, prefabricados, que se aplican en escuelas y liceos. De hecho, tengo uno que es del 2019 y donde una de las actividades, voy a ver si después la dejo para la nacional, una de las actividades es un video que se llama Coca-Cola, la felicidad comienza con una sonrisa, pero en inglés, y está dentro del proyecto, ver ese video en una escuela, en un cuarto año de escuela. Si podemos, es 1 minuto 28, después lo pasamos. Bien, acá estamos ante este nuevo problema. ¿Qué tipo de sujeto quieren formar con esta educación emocional? Un sujeto emprendedor que debe sustituir al trabajador del capitalismo industrial. Lo definen como un ser de posibilidades, capaz de desarrollar su potencial, asumir riesgos, sin exigir del Estado amparo de sus derechos. Positivo y optimista, ve los problemas como oportunidades y se sienten felices a pesar de las circunstancias. Fuerte, desarrolla virtudes y fortalezas de carácter y busca su mejor versión. Flexible y adaptado, con capacidad de adecuarse a los cambios que le exige tanto el mundo laboral como lo social. Resiliente y agradecido, no se queja, muestra gratitud. Creativo e innovador, de acuerdo a las cambiantes exigencias del sistema productivo, busca nichos para alcanzar el éxito. Con liderazgo, entendido como capacidad de conducir a otros hacia un futuro exitoso. Identificado con la figura del coaching, el líder se hace a sí mismo en base a sus elecciones y sus buenas prácticas. Este liderazgo está más dirigido a docentes que a alumnos, pero vale para todos. ¿Por qué funcional este nuevo sujeto que se quiere formar y que financian las empresas y llevan adelante las ONGs y las fundaciones? Bien, porque acepta el sistema social como algo dado y natural, igual que acepta la lluvia, se hace responsable de su propio destino, está convencido de que cada uno tiene lo que se merece, de acuerdo al esfuerzo que imprime, persigue su sueño con independencia del contexto material y tolera la injusticia sin reaccionar colectivamente. Quizás podamos eliminar todo vestigio de las disciplinas que aún normalizan y coartan los cuerpos. Pero la pregunta es, ¿será eso gesto suficiente para la emancipación de niños y sus jóvenes? ¿Podremos asumir el desafío de pensar la escuela para resistir al poder inteligente con sus nuevas y sutiles formas de dominación? De hecho, estoy firmemente convencida de la existencia de intersticios, espacios en los que es posible provocar rupturas y transformaciones. Hay muchas historias en nuestra escuela de rupturas de la institución escolar. Para que seamos capaces de seguir provocando cambios, solo es necesario fortalecer nuestra dimensión instituyente, la capacidad de negar lo instituido, lo dado. Mi intención hoy y siempre ha sido tratar de contribuir a que se pueda pensar qué pretenden los poderes que logre la escuela y cuánto podemos las y los maestros cambiar ese rumbo y orientar la escuela hacia una verdadera emancipación, tanto individual como colectiva. Por ahí estaría. Gracias. Si tienen 1 minuto 28, les quiero pasar el video y después dejarle para la mesa, de verdad, el proyecto que en el 2019, no sé después cuándo ni cuántas otras escuelas lo pueden haber aplicado. Uno de los contenidos era ver el video Coca-Cola, la felicidad empieza con una sonrisa.
se los pongo. ¿Este lo tenés vos, no? ¿O lo tengo yo? Yo te lo pasé. Yo no lo tengo. Esa está. Está ahí, lo pasé. Esa lo tengo. ¿Lo pasaste para? Sí, por ahí. O sea, vos lo tenés. Para Lo la... bajó la O sea, me lo dejaron a. Si no, yo lo No, busco, no, que o sale sea, primero. Coca-Cola. Mientras lo buscamos, si hay preguntas o intervenciones, capaz, Sí, compañeros que están acá, Sí. las habilitamos. Vamos a hacer algo. Y si no, Sí, pueden decir lo que si quieran. no, en mi escritorio. ¿Cómo se llama? Happiness, porque está en inglés. Ah. Acá me parece. H-A-W-P-I-N-E-S. Es este, sí. O sea, no hace a eso. Happiness. ¿No? No es, ¿verdad? No. Coca-Cola empieza y después Happiness. El de abajo. Este, este. Ese sí. Sí, 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 ese. Ahora tengo que ver cómo hago para que lo vean los compañeros ahí. No sé, pero no sé, para pasar por Zoom, tendrás que tenerlo descargado. Compartir. No sé si puedes. Ahí donde dice. Ah, A ver si bajamos. Es este. ¿Este se ve, compañeras? Ese. Lo están viendo ellos del otro lado. Y ellos, mis amigos de acá. Bajar el volumen. Pero que no estoy subiendo. El volumen de dos. Quiero que vean. Después se lo ponen en el. Se perdieron A ver, lo ven ahí. ahí te empieza. No. La alegría empieza. Te sacan la camisa y te una Coca-Cola, una gatita de Coca-Cola. A pasar en la escuela. Eso, bueno, vuelvo a decirlo por la duda que haya quedado deslucido. Esto formaba parte, era un contenido, yo lo busqué en internet porque esto era un contenido dentro de un proyecto de educación emocional que se aplicó al menos en una escuela, al menos en el 2019 en Montevideo. El proyecto venía de España. Hay una maestra que fue a España y se quedó allá, se llama Aldana Sanz, porque aparece en el proyecto, y manda los paquetes para acá. Y eso se está aplicando como proyecto. Cuarto año, esto era uno de los contenidos. Entonces, obviamente que estoy muy preocupada con este asunto. Si algún día van a hablar de educación emocional en la TV Nacional, con todo gusto. Que ahora igual les voy a dejar todas las cosas para preocuparlos. Y después, si algún día van a hablar de educación emocional en una comisión, con todo gusto voy a ir. No así. Bueno, sí. Bueno, en realidad ha sido muy movilizante, creo, y para seguir pensando, no sé si hay alguna intervención de los compañeros que están aquí. Vemos caras nuevas, que está buenísimo que estén y que escuchen esto que Dana decía. Creo que todos, o casi todos en el magisterio, estamos preocupados
por estas cuestiones, ¿no? Por el tratamiento que se están dando en algunos temas, o el no tratamiento que se nos quiere imponer de algunos temas, que eso es más preocupante. Bien. Sí, yo quería, me parece esta comisión, fundamentalmente, Gracias. esta comisión fundamentalmente me parece sumamente importante de todas. Pero en este sentido de que estaban planteando, bueno, las huellas que vamos dejando en nuestros alumnos y alumnas, a veces, y la mayor parte de las veces, quizás sin tener conciencia de hasta qué grado podemos dejar huellas profundas en los chiquilines y las chiquilinas, con algunas cuestiones. Lo podemos ver ahora en nosotros y nosotras como adultas, como personas adultas que ha hecho la educación, la escolarización, y qué huellas tenemos de esa escolarización. Hacer conscientes esas prácticas hace que podamos de alguna manera tener el poder de modificar y transformar esa realidad. Que seguramente nunca, no hay ninguna mala intención, pero cuando nos concientizamos de eso, tomamos un poder que antes no teníamos. Y estaría buenísimo lograr que poco a poco, porque bueno, esto es una construcción que lleva su tiempo, sus análisis, sus procesos, que poco a poco podamos apoderarnos, empoderarnos de esa posibilidad, y bueno, tomarla en nuestras manos. Nada más. Bueno, en relación a lo que planteaba Karina sobre las huellas, también, algo importante, pensaba en el mismo sentido, ¿no? De qué manera, al no ser consciente muchas veces de las huellas que tenemos nosotros, eso puede condicionar la forma en que nos relacionamos con los demás, ¿no? El compromiso que tenemos como docentes, primero como seres humanos, luego como docentes, ¿no? Siempre la autorreflexión, pensar en cómo estoy yo para después relacionar. Y finalmente es algo que nosotros conscientemente a veces no lo hacemos tanto, ¿no? Me pareció muy motivante la exposición, muy porque nos mueve del lugar que estamos y nos hace reflexionar muchas cosas, pensar. Yo pienso que eso es muy importante. Yo el otro día en mi aula, clase diaria, les hablaba de la importancia, porque siempre tenemos el hábito de escribir frases y después analizarlas. Todos los días seleccionamos una frase que algunos ellos traen, otros yo les doy, y sobre eso pensamos. ¿Vale? ¿Qué significa? ¿Qué te parece a ellos? Entonces yo les hacía ver, porque justo la frase que compartíamos era de un filósofo, ¿no? Lo importante que es filosofar. Entonces yo les decía, no necesitamos ser filósofos, porque como seres humanos somos filósofos. Entonces, a mí creo que la filosofía debería ser una práctica común en nuestras escuelas, nos harían mejores como seres humanos, profesionales y personas. Entonces, me pareció realmente muy importante y muy interesante y muy movilizador el encuentro de hoy. Buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, primeramente
agradecer que siempre es necesario y fortalecedor. De tanta cosa interesante me voy a quedar con esto. El cuerpo determina los espacios. Wow. Entonces me fui en clase a mis gurises, a mis gurisas, a las mesas y a las sillas que tengo dentro del salón. ¿Ah? Y hoy justo comentando acá con Pedro, ¿no? Sí, con Pedro, los diferentes espacios dentro del salón que hace también al aprendizaje. Entonces, dije, bueno, ¿saben qué? Vamos a sentarnos como quieran. Como quieran, sí, como quieran, pero donde quieras. Y ese como quieras, qué difícil que es también, ¿no? Para los niños y las niñas que tienen 7 años, ¿ah? No es como la neutralidad, es como tú quieres. Siéntate donde quieres. Entonces ellos mismos modificaron toda la estructura del salón. Un relajo de ruido, porque esas sillas y mesas que pesan 80 kilos para acá, para allá, porque aparte tampoco son cómodas. Ese mobiliario tampoco es cómodo, porque aparte pesa mucho, pesa muchísimo. Pero bueno, ellos se arreglaron. Entonces, genial. Entonces empezaron a trabajar porque la consigna era el taller, tercer módulo, tiempo completo, talleres, ok, la consigna va. ¿Ustedes se imaginan lo maravilloso que esos niños, esas niñas trabajar? Entre ellos, es decir, yo estaba ahí, pero no estaba, hubiera sido lógico porque estaban bien, o estaban felices, porque estaban cómodos, estaban cómodos, o estaban organizados como ellos querían. Claro, es obvio que esto no se puede hacer todos los días y todo el día, y mucho menos sabemos que los tiempos y espacios de tiempo completo son un poco diferentes, ¿no? Pero me quedé eso, ¿no? Es decir, el cuerpo determina los espacios. ¿Y qué? Entonces, eso me pasó, que esta semana fue, vino con este, me quedo con este, me voy a seguir mucho más fortalecida. Entonces, ¿cómo? Cuando le decimos a nuestros gurises y nuestras gurisas, bueno, a ver, hagan lo que quieran, sí, lo que quieran, como se sientan bien, como se sientan mejor, y ellos mismos lo van haciendo. Inclusive cómo cambia la postura del cuerpo. Y cuando le decimos también a los gurises, siéntate. Entonces, dice, una vez, y por suerte ya me curé, hace muchos años estaba parado, o sea, un niño que no puede estar sentado 7 horas y media y sin nadie, yo tampoco, ¿no? ¿Verdad? Y menos de 7 años, 6, 7 años. Entonces yo digo, pero siéntate, fulanito. Y me dice, pero yo estoy escuchando igual. Tienes razón. Tienes razón, que estés sentado. Sí, te estoy escuchando, me estás viendo. Pero uno pretende, por suerte me curé, ya no me pasa eso, ya, por suerte ya está. Y que bueno, miren lo que aprendí de un niño de 6 años. ¿Tá? Entonces, cómo las dinámicas, ¿tá? Cambian la perspectiva y cómo la dinámica cambia el hecho de enseñar y de aprender. Pero, a su vez, tenemos bancos valerianos en las escuelas, porque todavía hay escuelas con bancos valerianos. Pero saben, el de maderita. El de maderita, que son 2 que ahora no están clavados en el suelo porque el suelo es de carne. No, es de escuela vieja, es decir, esto, baldosa. Baldosas, aquellas amarillas que ya están blancas y ásperas, pero todavía tenemos esos bancos. Entonces, bueno, sí, habrá que seguir remándola para que estas cosas empiecen a cambiar. Pero de todo lo maravilloso, permíteme que me llevo eso para seguir repensando lo de Janet. Sí, sí, sí. Y luego sobre la mercantilización de la educación, bueno, eso, tomar Coca-Cola y ser felices, ¿no? Pido de ido, el McDonald's, la carita feliz, porque todo es carita feliz. Todo es carita feliz. Vas al shopping y sales feliz, vas a McDonald's y sales espectacularmente feliz. Y si te tomas una Coca-Cola, eres lo mejor de lo mejor. Pero que esta felicidad, sí. Entonces, que eso esté en nuestras escuelas públicas, me aterra. Me aterra, nos debe de aterrar a las Así que tal vez es otro. Inconscientemente a veces lo reforzamos, ¿no? Cuando hay una merienda, algo en la escuela especial, bueno, capaz que le damos un poco de Coca-Cola al niño. Inconscientemente a veces también lo reforzamos, cosas, porque esto que ustedes decían, ¿no?
la publicidad, no sé cómo era que decía la frase tuya, Danae, ahí, que nos está imponiendo, no, que se está, ahí, Sí, colonizando. colonizando, esa era la palabra, nos están colonizando, nos están colonizando. No. Sí, eso también es parte del adoctrinamiento. Quiero que cada uno escuche. Sí. Voy a echar a ver si tenemos algún. ¿Hay una pregunta? Sí. Una cosa que me queda determinada, valorar, esfuerzo, estudio, Ay, me aparece. de preparación, a pesar de todo el problema técnico que tuvimos, pero ese esfuerzo que es pensar cómo hacemos llegar a una redonda, que idea, un colectivo que está pensando en un problema. Me parece que lo primero que nosotros deja que nos plantea asumir que existe una política para cada uno. Eso que decía Ana, el neoliberalismo, lo que se supone, muestra como cada vez es mucho más específico y minucioso el análisis de la política para cada cosa. Y por eso los mecanismos de sometimiento, en este caso del cuerpo, son cada vez más sofisticados. Y por eso la propaganda, la publicidad y demás son cada vez más sofisticadas. La cantidad de tiempo que destinan a pensar eso, la cantidad de personas que destinan a la publicidad, da cuenta de esa minuciosa planificación. Y por eso yo creo que la historia de la publicidad de Coca-Cola en general es la historia de la planificación del imperialismo para someter a los pueblos con algunas ideas. Y una de esas, que creo que es un gran eslogan, es decir, intentando desnudar lo que ellos intentan no mostrar, es que lo que buscan es que mi lugar en el mundo sea consumido. Y por lo tanto, sea consumido, sea comprado. Y por lo tanto, que puede haber una mercancía para cada deseo. Es decir, todos los deseos tienen una mercancía que los puede complacer. Y ahí aparece todo el trabajo de vender, estudio, imagen, paletas de color, psicología del color, tipo de gráfica, además, lleva mucho tiempo de construcción, de estilización y demás, y me parece que todo ese trabajo muestra cuánto tenemos que pensar del otro lado para poder desnudar eso primero, cuestionarlo después y confrontando, combatiendo y destruyendo. Porque de lo contrario, las posibilidades de libertad están absolutamente condicionadas. Por último, partir un concepto muy básico, pero que a mí me viene sonando es algo nuevo, pero siempre que me encuentro con conversaciones de calibre filosófico, me viene a la cabeza y es una preocupación que tiene que ver con cómo la suplantación, en el intento de simplificar todo el tiempo de estas formas de comunicación y dominio, empujan a que mis sentimientos son un emoticón y a que mis análisis son un meme. Es decir, pasa algo en el mundo y en vez de decir algo que pretenda ser serio, intento expresarlo a través de algo que intente ser gracioso. Y eso empieza a expresar una problemática bastante seria. Porque cuando lo doloroso puede ser un chiste, lo tremendo puede ser un chiste, y puede ser un chiste. Y cuando cualquier sentimiento, yo la otra vuelta decía, broma, pero en serio también, que a veces atrevo a escribir algún disparate, algunas cuestiones de educación, y publicarlo en algún lado, le mandás a alguien, che, fíjate, a ver qué te parece, comentame, decime qué opinión tenés, y te devuelven un dedito. Y vos decís, cuando el sentimiento se convierte en un dedito, o es tan espantoso como el dedito un corazoncito. Y vos decís, che, te pedí una nada, no un dedito. De última, ignorame que me va a caer mejor. Porque ese gesto es esa simplificación de la respuesta, donde, bueno, no es tan antipático y es mucho más antipático. Y en el 29% de las veces no te lo leyeron. Nunca, nunca pasa, nunca.
Pero bueno, a veces hay comentarios. Por eso, el 99%. A veces hay Ustedes comentarios. Y sobre todo alguna crítica. Pero el problema no es la lectura, sino es esa identificación del sentimiento. De cuando el sentimiento puede ser una cosa, un objetito. Y de la misma manera el análisis puede ser un chiste. ¿No? Esas cuestiones creo que expresan parte del problema y tienen mucho que ver con eso. Porque puede parecer que es tocante con el cuerpo, pero tienen mucho. Porque ese cuerpo que está, fue abandonado el desafío de contestar, el desafío de sentir y de que el sentimiento pueda ser expresado con las palabras necesarias, que no siempre son una cosa sencilla. Gracias. Hay Vosotros los adultos, ¿verdad? tenemos acá de Elia que dice, bueno, me parece recontundente el concepto de geografías, diversidad, para pensar las corporeidades y las formas simbólicas y materiales en las que se imprimen los cuerpos. Reflexiono en torno al espacio escolar como parte de dispositivos normalizadores y de disciplinamientos, particularmente las aulas, los baños y el patio. ¿Para qué cuerpos están diseñados? ¿Todos los cuerpos pueden realmente transitar por ellos? ¿Qué espacios de fuga existen para ser habitados desde y por la diversidad? Maravillosa conversación, gracias a las tres y al equipo. Acá pienso también, nos siguen colonizando. Pienso también qué importante es pensar interseccionalmente en relación a las formas en que se establece la normalización, las jerarquías y el binarismo. Creo que quería... No, unos comentarios nada más, no sería otra duda, sobre todas las intervenciones, no sé si me la acordar, pero más o menos. Primero pensaba en esta cosa de, sí, con tantos aceptantes que somos, pero que también está hablando no puntualizarnos, me parece que es necesario no hacerlo. Porque nosotros, los docentes, para hablar de la universidad, hacemos mucho en las aulas. Por lo tanto, somos docentes responsables, eso significa docentes estudiosos. Me parece que no cae la culpa. Además, es un sentimiento complejo, ¿no? Eso por un lado. Me parece que hay que reivindicarnos porque además las autoridades se tardan en darnos por la cabeza. Entonces nosotros no podemos sumarnos a eso, ¿no? Eso no significa obviamente revisarnos constantemente. Para eso nos hemos formado los docentes, ¿no? Por otro lado, esta cosa de todo pasa por el cuarto, por toda razón, ustedes decían. Esa idea del futuro, la superficie de tensión, a mí me parece muy buena. Es decir, que antes de la conciencia está el cuerpo. La conciencia, desde esta perspectiva, no deja de ser un producto temporal, pero quiero decir que la mayor presentación que tenemos ante el mundo es temporal, ¿no? Entonces, se está dando la evolución de nuestros pensamientos, obviamente. Traer la dimensión cuerpo, que en general, en la formación de nosotros, los docentes, no la tomamos. Y eso significa que puede ser que eso crece una cantidad de cuestiones muy importantes, pero quizás estoy repitiendo modelos de propia temporalidad. Entonces ahí solo vuelvo a quedar por el planteo de Silvia Federici, cuando habla justamente de cómo a través de la danza, vuelve a decir lo mismo, no es para que nos pongamos a danzar, o sí, no lo sé. Pero en principio,
cómo a través de la danza se muestra la potencialidad de los cuerpos. Quizás esa potencialidad no accede al pensamiento perfecto. Entonces, son entonces, desde la formación docente en general, se hubiese espacios de trabajo sobre el cuerpo, con el cuerpo, seremos mejores docentes. No porque vamos a enseñar a los alumnos a moverse, no. Porque si solo enseñar filosofía, necesitamos estar sentados. Incluso parados como tu alumno, no me importa, pero digo, te quiero decir, hay una atención que se necesita que estén, o se enseño, no te enseño, no importa. Yo uso ese ejemplo porque eso me corresponde. Pero supongo que quizás esas cuestiones que hemos internalizado desde la civilización en la que formamos parte, capaz han sido superadas a nivel del intelecto, pero capaz no han sido superadas a nivel corporal. Entonces, esto fue una hipótesis, pero a mí me parece que sería muy relevante eso, tener un espacio de esparcimiento, no de jóvenes saberes, como el libro de Lerdo, pero sí un trabajo sobre sí, desde el punto de vista del incluso, ¿no? El trabajo sobre sí mismo, pero el trabajo sobre sí mismo no deja de ser un trabajo corporal. Me parece que antes de estructurar una cantidad de estructuras que seguimos manteniendo. Bueno, nada, o sea, Y por ahí me parecía como, perdón, me parecía interesante en esto de que planteabas al principio de que en la transformación educativa el cuerpo tiene una contundencia, ¿no? Importante. Ahora, cuando realizamos los análisis también de lo que podemos trabajar desde ese lugar, que no termine siendo como pasa, de que hagamos espacios de recreación para poder ser productivos como las empresas, porque eso se está haciendo como un modelo bastante extendido, donde hay espacios de esparcimiento en distintos lugares, ya sea presas, colegios, bueno, y demás, que lo que intentan no es trabajar el cuerpo. Lo que intentan es poder seguir produciendo mejor. Entonces, como hacer esa reflexión de que qué es lo que analizamos cuando trabajamos el cuerpo desde ese lugar y no sé cómo llamarle, esas trampitas que nos pueden estar haciendo, ¿no? Al decir, bueno, sí, es necesario el trabajo con el cuerpo y demás, pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Quiero trabajar con mis alumnos y mis alumnas y con toda la gurizada desde ese lugar. ¿Soy consciente de eso? ¿Para qué? ¿Para Porque qué? no tenemos que olvidar de la pregunta sobre los fines, sobre el para qué. Exactamente. ¿Qué sentido tiene lo que hace? Entonces, por eso me Porque parecía como pueden ser las mismas cosas con sentido diferente. Son negocios. diferenciar eso porque está siendo como multiplicado. Total, por eso a mí me parece que hablar sobre el cuerpo es tremendamente serio. Es decir, no es banal, para nada, no es superficial, todo lo contrario. Es la materialidad que somos, ¿no? Como justamente el tema de estas reformas, en donde nos importa solo es el fin,
no importa negro. Entonces, bueno, hay que disponer de todo tipo de dispositivos que sirvan para acceder a esos filtros, digamos, más productivos. Bueno, justamente, el cuerpo en eso se deja colonizar fácilmente, podemos caer en ese error. Por eso me parece que hay que tomarlo con una lentitud necesaria, la cuestión del cuerpo. Es decir, como darnos el tiempo de pensarlo, masticarlo, lo vamos a pensar. Entre todos, todas, ¿no? No es nada lento, tampoco. No, estaba un poco en el sentido de lo que decía ella, que de hecho las empresas trabajan sobre el cuerpo de una manera muy diferente de lo que trabajó la fábrica, pero trabajan de una manera súper sutil. Yo tengo una compañera que daba clase de yoga en Sonamérica, y que me dijo, en un punto me sentía absolutamente cómplice porque la gente venía al yoga para poder rendir más después, o cuando te ponen una mesa de ping-pong en una empresa, o cuando los viernes pueden vestirse casual, ¿no? Es decir, no, pero que son cosas que están todas funcionando, y entonces ahora lo que me parece que se plantea es aplicar todo esto en la escuela para que ya cuando salgan de la escuela y del liceo esto esté más avanzado, y ya hemos logrado, digamos, hacer sujetos de estas características, ¿no? Tiempo. Claro, claro. Es más productivo, menor cantidad de tiempo, por lo tanto, sirve más funcional. Y otra cosa, para producir. yo creo que por ahí no lo dije, pero me parece que hoy por hoy no se necesita tanto gente produciendo, sino consumiendo, porque se necesita poco trabajador para producir muchas cosas. Y entonces lo que vos vas a hacer con este tipo de educación es gestionar el conflicto social. Si el tipo cree que todo depende de él, y que todo depende de emprender, y que si no le va mejor es porque no ha hecho el suficiente esfuerzo, ¿no? Evidentemente que el conflicto se diluye. No hay conflicto social porque no se mira la sociedad en su conjunto. Se mira los individuos, y cada uno tiene que hacer su esfuerzo individualmente. Entonces, cuanto más tenga domesticado el cuerpo y la mente para hacer eso que se espera de él, ese ser feliz por la sonrisa, y pasó el filtro de un cuerpo docente. Lo peor fue que pasó el filtro de un cuerpo docente que está explicando eso, y nunca se le ocurrió que eso era un disparate. Poner una propaganda para que los niños identifiquen felicidad con la risa y la Coca-Cola, con la Coca-Cola. Les voy a dejar también el de Cabanas y Cabanas, porque se llama Japicracia y no tiene desperdicio. Buenísimo. El libro no tiene desperdicio, de verdad. Buenísimo, toda la bibliografía que les parezca, que nos pueden compartir. Sí. Estamos preparando las carpetas de materiales, y eso está vamos buenísimo. a mandar Para Libro de la James, aparece un capítulo dedicado al impacto de Barbie sobre el cuerpo de las mujeres. Y todo lo que tiene que ver con cómo se percibe. Y eso es todo a través de la política de también que combina una permanente subjetividad sobre qué es a lo que hay que ir. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, está estudiado que el cuerpo de Barbie biológicamente no se puede sustentar de pie. Pero no importa, es decir, es un esfuerzo que hay que hacer de todos modos, y hace que una encuesta que se hizo, que 3 de cada 4 mujeres decían que no iban a adquirir nunca ese prototipo. Así que no iban a poder llegar. Nunca iban a hacer disfrutar de sus cambios.
lo que quiere decir en la traducción es que se sentían en la fase de Claro. como Sí, sí. muy Pero que a fuerte. su vez era el deseo. El deseo. Eso no se puede abandonar porque Para acá, como está todas Barbies. instalado. Shakespeare en ese Por capítulo suerte, no. nos arruinó. Claro. Y ahora salió la película. La película, que aparte es una Barbie hippie. No sé, Claro. yo no la vi la película. No, yo tampoco. Bueno, No. la han recomendado para verla con Sí. La verdad no recomendaba Sí. formada, no formada. Sí, sí. Pero no la vi. Habría que verla porque Se trata, bueno, sí, sí, hay algunos análisis que están bastante buenos, parece, Claro. no sé, yo no la vi todavía. A ver si hay alguien que quiera. Hacer alguna pregunta. ¿Hay alguien más? A ver si tenemos a alguien que quiera. A ver, acá tenemos. Me resulta difícil. A ver, no sé si. No, esto ya lo leí, de Elia. Y si alguien quiere. Que no me hace caso el mouse tampoco. ¿Eh? que ahora, Sí. en este momento, no, Sí. Sí, ya. Sí. ya apareció. Entonces sacaste. A ver. Por las dudas, yo te hablando. No, el comentario de Elia ya lo leí. Bueno, entonces quedaría. Quedaríamos por acá. Muy bien. Bueno, agradecerles profundamente. Y agradecer a toda la gente que está por ahí. Y nos estamos viendo prontito. Besos, besos por ahí. Chaucito. Bueno. Chao. Superamos. Superamos el obstáculo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos pronto. Pero hay que, ¿cómo hay que grabarlo ahora que quede grabado? Eso como decía, nosotros tenemos una exposición de la mujer que yo nombré en Argentina. Dice sobre